Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Cara a cara con el psicópata de Vicente Garrido. Recuerden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios, darle like a las lecturas y seguirme en mis redes sociales. Estamos en el capítulo número 2 que se llama El mundo del psicópata y el día de hoy vamos a leer El psicópata delincuente. Como vimos en el capítulo anterior, varios rasgos de la psicopatía parecen ejercer un influjo directo e independiente sobre la decisión de transgredir la ley. Recordemos, el estilo de relación engañoso y arrogante del psicópata comprende también el sentido grandioso del yo, el creerse superior a cualquiera. Esta pretenciosidad en los psicópatas adopta la forma de una dominancia patológica, de una preocupación por buscar y mostrar una posición de importancia, así como el control y la influencia de los otros. Además, ya sabemos que los psicópatas tratan a los demás como objetos y no como seres humanos con una dignidad intrínseca. Esa necesidad de estatus, de poder y dominio puede ser cubierta a través del crimen y la violencia. Con esto se obtiene control sobre la víctima al tiempo que muestra su desprecio y superioridad sobre otros delincuentes e incluso hacia la policía. El estatus también puede verse fortalecido si como consecuencia de los delitos el agresor se apropia de recompensas que le confieren poder económico. Este es el gran atractivo de la violencia y del dominio para el psicópata. Ahora bien, todo tiene su coste y esa preocupación obsesiva con su imagen y poder personal lleva con frecuencia al psicópata a ver propósitos ocultos en la conducta de los que le rodean y a ser muy sensibles ante los desafíos que se le puedan presentar, resolviéndolos con agresividad. El síntoma, experiencia afectiva deficiente, comprende características como emociones huecas y volubles. El psicópata no suele vivir estados de ánimo fuertes o persistentes. Desde luego siente emociones, pero cambian rápidamente en el tiempo, lo que les lleva ante la posibilidad de responder de modo inapropiado y violento ante pequeñas frustraciones. Otra característica esencial de este síntoma es la falta de empatía, que es la tendencia a no preocuparse por el bienestar del otro, por la tendencia a no apreciar sus sentimientos, especialmente el impacto de sus actos en él. Esto tiene un gran potencial como facilitador de la violencia, ya que el agresor psicópata no se verá inhibido por las consecuencias de sus actos en la víctima, es decir, su crimen no va a tener coste psicológico alguno para él. El síntoma, estilo de conducta impulsivo e irresponsable, comprende características tales como búsqueda de sensaciones, una preferencia patológica por divertirse y por ello mismo intolerancia a la rutina. La impulsividad es la tendencia a no pensar en las consecuencias antes de actuar. Ambas características suponen que se conduce uno sin mirar más allá de las cosas que se desea, sin apreciar costes y desgracias para él y los demás, que puedan salirse al paso para acometer su empresa. En suma, muchas de las cualidades del psicópata lo hacen un candidato ideal a ser un delincuente reincidente, violento, incluso sádico. Que muchos se queden solo en personas mezquinas e insensibles sin llegar al crimen parece un milagro, solo explicable porque son capaces de hallar en el mundo convencional suficientes alicientes para satisfacer su necesidad básica de dominio. Sea como fuere, la asociación entre conducta criminal y psicopatía es muy sólida, como se ha probado en estudios de América y Europa, con jóvenes y adultos, hombres y mujeres, pacientes de hospitales, forenses y civiles. En general, podemos decir que estos síntomas de la psicopatía se ven asociados con un inicio precoz de la conducta delictiva, la persistencia y variedad de esta, y un riesgo aumentado de violencia en la sociedad o en las instituciones donde estén siendo atendidos. Sus crímenes suelen ser de naturaleza oportunista, instrumental o sádica. Muchas de estas características aparecen de modo sobresaliente en el caso del asesino y psicópata sexual español Ramón Arce. Este caso lo presenté en mi libro de 2003, Contra la violencia, las semillas del bien y del mal, en el cual, y citando la excelente investigación periodística de Justin Webster, me detenía en los detalles más sobresalientes de este caso. Aquí vuelvo a reproducir esos pormenores, pero incorporo valoraciones en diferentes momentos que ilustran la patología del psicópata criminal de acuerdo a los rasgos presentados en el capítulo anterior y en las líneas escritas más arriba. Arce es hijo de una familia del barrio, el Coto de Gijón. Su padre regentaba una tienda de comestibles. De niño era problemático, muy poco comunicativo, con pocos amigos. Era alto y bien formado, e incluso guapo.
De joven demostraba una gran obsesión por la limpieza y se lavaba varias veces al día. Al final de su adolescencia, recibió tratamiento por problemas psicológicos y fue excluido del servicio militar por problemas mentales. Cuando creció, los chicos del barrio empezaron a temerle y a llamarle pervertido. En la mayor parte de psicópatas criminales podemos rastrear antecedentes en la infancia. En el caso de Arce, sus compañeros de edad le notan raro, diferente, ven en él algo que les infunde temor. Si bien pueden también estigmatizarle y dejarlo a un lado, pero puede ser peligroso desafiarle. Los primeros antecedentes penales datan de 1973, cuando tenía 23 años. La asistenta de sus padres le denunció por abusos deshonestos, en la terminología del Código Penal de la época. Había aparecido detrás de ella mientras limpiaba la escalera. Estaba desnudo y se masturbaba. Arce la manoseó, pero esta vez no hubo violación. La asistenta retiró la denuncia, si bien Arce fue arrestado por no comparecer ante el juez, pero sin mayores consecuencias. Es significativo este hecho en la biografía de muchos psicópatas sexuales. Hay indicios de que las primeras agresiones resultaron impunes. Tales experiencias debieron alentar su sentimiento de arrogancia y permisividad, tan caros a estos sujetos. En 1980, el asunto fue más serio, relacionado con la segunda gran motivación de Arce, el dinero. El Banco de España en Gijón había alertado a la policía, ya que sus cámaras de vigilancia habían registrado a un sujeto fisgoneando, observando y moviéndose nervioso. El banco creyó que podría tratarse de un atracador que estaba preparando el terreno para un futuro golpe. La policía hizo un informe y consideró que era el comportamiento de un sujeto perturbado. Arce viajaba con frecuencia. En Francia, en una ocasión, entró en la habitación de un hotel, donde se hospedaba una francesa, a la cual llegó a enamorarse de él. Tuvieron incluso un hijo y al poco se separaron. Después se sabe que en Alemania fue arrestado por actos inmorales y poco más. Se cree que trabajaba de modo esporádico, yendo de un lugar a otro. La irresponsabilidad es una nota habitual en los psicópatas que no están integrados. No quieren obligaciones, ni familiares ni de otro tipo. Esta novia debió serle útil un tiempo. Cuando dejó de serlo, acabó la relación. Pero es evidente que su deseo sexual violento no estaba inactivo. En 1988, la policía alemana de Tubinga contactó con la policía de Gijón para pedirles que buscaran a Arce, acusado de 3 violaciones, presumiblemente cometidas entre diciembre de 1985 y abril de 1988. El modus operandi consistía en recoger a las chicas que hacían autostop, llevarlas a un campo y violarlas. Se intensifica, pues, el proceso del crimen. Las violaciones se suceden, no lo sabemos, pero es casi seguro que Arce se deja llevar por fantasías sexuales sádicas, y las fantasías siempre superan a la realidad, aunque uno se esfuerce porque los intentos de hacer la realidad sean perfectos. Algunos investigadores piensan que los asesinos seriales y los delincuentes sexuales sistemáticos podrían estar bajo los efectos de una adicción, como los jugadores que constantemente están intentando repetir una especie de experiencia de clímax que quizás vivieron en una ocasión o quizás la soñaron, donde lograban en una mano genial una enorme fortuna. Así, una fantasía homicida, los ensayos mentales de esa fantasía y luego el paso a la acción supondría un camino de no retorno, ya que el psicópata buscaría esa experiencia homicida que le diera el sentimiento de poder y control que vive en esa fantasía, pero eso no es posible. Castilla del Pino ha escrito que los grandes fantaseadores experimentan una tristeza crónica por su constante frustración, por su incapacidad para la posesión real del objeto. Bien podría ser que los asesinos y violadores en serie psicópatas, incapaces de experimentar las emociones auténticamente humanas, buscaran salir de ese mundo gris y pobre mediante la impulsividad. El peligro y la búsqueda desesperada de esa fuente de emoción alternativa, la única capaz realmente de satisfacerles, la que se deriva de la agresión brutal, la que culmina en el asesinato y que una y otra vez será un intento fallido de emparejarse con la fantasía 1000 veces imaginada. Arce fue arrestado en la frontera con Holanda y cumplió la mitad de una condena de 5 años y 6 meses que le impuso el tribunal alemán por violación y otros delitos sexuales. Quizás le aplicaron algún atenuante por problemas mentales, pero no se sabe con exactitud. Lo cierto es que la condena fue muy leve. A principios de 1992 vivía en Londres, donde había alquilado un pequeño piso. Tenía algo más de 40 años y seguía vistiendo de modo pulcro. Un vecino suyo lo describió como alguien que hacía trampas continuamente y que amenazaba para salirse con la suya.
Era una persona llena de fuerza y en cierto modo daba miedo, declaró. Típico del psicópata embustero, intimida cuando no le basta con engañar para salirse con la suya. Un ejemplo de sus trampas y vida parásita era cómo obtenía dinero, realquilando una habitación en el apartamento que obtuvo gracias a un subsidio de paro del gobierno. Ponía anuncios en ambientes estudiantiles dejando claro que solo aceptaba chicas. Arce se iba de viaje y regresaba al cabo de una semana, instalándose en su casa, ya alquilada a la estudiante de turno. Él se negaba a devolverle la fianza y vuelta a empezar. Finalmente, en junio de 1995 fue expulsado de su apartamento por no pagar el alquiler. Se acercaba a 1996 y con ese año su autoría de un asesinato. Pero antes, en 1993, en Francia, ya había ocurrido un hecho que pudo tener una importancia decisiva. Arce viajaba con frecuencia a ese país desde la vecina Inglaterra, así como a Escocia. Yves Franklin, el director de un albergue juvenil, recuerda lo sucedido 3 años antes del asesinato de Caroline Dickinson. Un hombre había entrado en el castillo en el que estaba situado el albergue y había pedido de forma amable a una niña de 12 años que saliera con él para ayudarle a aparcar el coche. Ella le siguió, pero cuando vio el coche con el motor encendido sintió el peligro y regresó al albergue. Franklin avisó a la policía y volvió a hacerlo al año siguiente, cuando uno de sus empleados le dijo que había visto un extraño merodeando por los dormitorios. El extraño se había sentado en la cama de una niña de 13 años, Valerie Jacques. Valerie se despertó al sentir frío porque aquel hombre le había quitado la manta y la sábana. Ella no estaba sola, ya que 3 o 4 chicas más compartían la habitación. El intruso le dijo a la chica que no gritara y luego se marchó. A mi modo de ver, Arce se supera en el riesgo. Llega a límites de extrema imprudencia, pero al tiempo está estudiando el terreno. Quiere ir más allá en sus delitos, quiere matar y violar, en una situación de profunda excitación. Está ensayando. La policía dispuso de un grupo de hombres para que vigilaran el albergue por si volvía. Y lo hizo. Lo detuvieron al pie de las escaleras. Era Arce. Estaba tranquilo, extraordinariamente tranquilo, recordó Franklin. Lo primero que dijo fue: tendrán que soltarme. No tienen cargos contra mí. Dijo que lo único que hacía era buscar una habitación y no había podido encontrar a nadie que le ayudase. Franklin comprendió que Arce sabía cómo tratar a la gente, a sus futuras víctimas. No molesta, no despierta a nadie, inspira confianza. Cuando abrimos su maleta no se puede imaginar cuántas tarjetas de socio de albergues internacionales había allí. Cuando tienes 25 años eso está bien, pero tienes 45. Teníamos a alguien con una estrategia establecida, una persona inteligente y de gran fortaleza mental. Franklin lo denunció por intentar secuestrar a una menor, pero el juez lo soltó a pesar de que comprendió que el sujeto podía ser muy peligroso, pero no tenía nada sólido contra él. Se observa aquí esa falta de reacción emocional tan característica del psicópata, su ausencia de ansiedad o miedo frente al castigo. Tendrán que soltarme, y su capacidad de resultar seductor. Todas estas cualidades muy importantes para hacer de un delincuente a alguien realmente peligroso. Lo cierto es que Arce ya era un violador convicto con historial de trastorno mental, pero la conexión internacional no funcionó y el tribunal francés no llegó a conocer sus antecedentes penales. Se cree que Arce hizo otras apariciones en albergues juveniles franceses en el verano de 1995, pero al año siguiente sus andanzas están más claras. Casi con toda seguridad, fue él quien se introdujo de nuevo en un albergue juvenil en la localidad de Bretona, de Lunier, y agredió a una chica de 14 años de Manchester. Intentó asfixiarla con una bola de algodón, pero la chica se resistió y despertó a sus compañeras provocando su huida. La muerte de Carolina Dickinson estaba ya escrita. A unos 40 kilómetros de distancia, en Plain Fougeres, dormía el grupo de 40 alumnos de un instituto inglés mixto de secundaria. Carolina, de 13 años, había escrito una postal a su padre diciéndole lo contenta que estaba de practicar francés y de conocer Francia. Alrededor de las 3 de la madrugada de ese 18 de julio, Arce entró por la puerta del albergue y subió hasta el primer piso, donde dormía Carolina y 4 amigas más. Arce llevaba consigo una bolsa de algodón. Cuando las amigas se despertaron a la mañana siguiente, Carolina llevaba ya varias horas muerta. Se halló semen en su cuerpo y en las sábanas. La autopsia reveló que había sido asfixiada con una bola de algodón después de haber sido violada o al mismo tiempo de ser agredida sexualmente, y ello ocurría mientras dormían 5 compañeras a su lado. Sin notar nada. Arce juega muy fuerte, como el asesino del parking en Barcelona, el cual mata a 2 mujeres muy parecidas en lugares idénticos
de un aparcamiento de la zona alta de la ciudad, y les roba y se marcha con su premio, y luego llama al marido de una de las asesinadas para extorsionarle. Solo que Arce es mucho más duro e inteligente que el presunto asesino del parking, humilde residente del barrio de la mina con ansias de escapar de tanta mediocridad. Juan José, que espera el momento de ser juzgado, después de ser capturado rápidamente por la policía. El 22 de agosto de 1997, Arce tuvo un nuevo encuentro con la policía, que todavía no sabía que era el asesino de Carolina, esta vez en Llanes, Asturias. Miguel, un joven empleado de bar, volvía andando a su casa de noche cuando vio a un hombre extraño que no era de allí, y más abajo a una adolescente que paseaba sola. La chica torció por una calle lateral y el extraño la siguió. Miguel sospechó y echó a correr. Oyó un grito nada más doblar la esquina. Arce había forzado la entrada al portal del edificio en el que la chica acababa de entrar. La tenía sujeta por detrás y pretendía tirarla al suelo. La puerta se cerró en el momento en que llegaba Miguel, que intentó abrirla y gritó al extraño que dejara en paz a esa chica. Un instante después, Arce abrió la puerta y le espetó a Miguel: «Vete de aquí o te mato». Llevaba un cuchillo en una mano. Miguel declaró: «Lo que más me asustó fueron sus ojos grandes, muy abiertos y rojos, con las venas llenas de sangre. Tenía una mirada tranquila, pero al mismo tiempo muy agresiva. Podía haber hecho cualquier cosa». Esta descripción de la mirada del psicópata la he hallado en muchas ocasiones cuando entrevisto a víctimas. Una especie de amenaza gélida, un odio frío, algo que le traspasa a uno hasta la médula. Por ejemplo, Yolanda, una chica que fue víctima de un psicópata sexual, me explicó que cuando me dijo «no te resistas, que soy más fuerte que tú», le miré a la cara y supe que estaba perdida. Y todavía fue más explícita María José, quien después de conseguir desembarazarse de su agresor, me pide consejo porque todavía hay algo que la atormenta. Pero su mirada de odio realmente me preocupa. Quisiera poder discernir qué hay en ella. Te habrás dado cuenta de que me importa mucho esa mirada, de que me preocupa realmente. ¿Puedes decirme algo al respecto? ¿Ayudarme a desentrañar esa mirada? Algunas páginas más adelante, Paula Subiur escribirá del que era su marido torturador, pero también era su mirada, sus ojos que se achinaban detrás de los gruesos cristales, preludiando un enfado. Cuando esto ocurría, cuando hablaba y miraba, así me quedaba muda. Pero regresemos a Arce. Gracias a que un policía local estaba muy cerca, pudo ser detenido. Fue entregado a la Guardia Civil y el juez lo encarceló en la prisión de Villabona, acusado de intento de violación. Estuvo 3 meses en prisión preventiva y salió bajo fianza con la obligación de presentarse regularmente en el juzgado. De nuevo, todos los antecedentes de su carrera criminal no estaban disponibles y el juez solo sabía que había cumplido una condena corta en Alemania años atrás. El intento de violación podía ser un hecho aislado. Desde agosto de 1997 hasta finales de 1998 habría sido sencillo localizarlo. Vivía con sus padres en Gijón y se presentaba en el juzgado. En ese tiempo la policía francesa estaba buscando al asesino de Carolina, y dado que había interrogado a Frankelin, el director del albergue que había denunciado a Arce en 1993, sabía el nombre y la nacionalidad del primer sospechoso. Sin embargo, no hay constancia en la Policía Nacional o la Guardia Civil de que la policía francesa les pidiera su captura. Hasta 1999, año en que entró en vigor el sistema informático de datos de la policía en toda Europa, pero ya era demasiado tarde. En 1998 murió el padre de Arce. Este estaba todavía viviendo en casa de sus padres, en libertad provisional. Su madre le denunció 4 veces a la policía por amenazas, pero como suele ocurrir tantas veces, no ocurrió nada. En enero de 1999, Arce no compareció en el juzgado. Había huido a Estados Unidos. El 3 de abril de 2001, un funcionario del Servicio de Integración del aeropuerto, Tommy Onco, había estado ayudando a la policía canadiense en un asunto que le había tenido alejado de su puesto habitual. La verdad es que fue cuestión de suerte. Yo volvía de otra terminal y me detuve en el mostrador de la British Airways, en el que ponen los periódicos gratis, explicó. Vi uno de esos periódicos y lo cogí para llevármelo a la oficina y decidí leerlo en el descanso del almuerzo. El periódico era el Sunday Times, de hacía 2 días, y allí se explicaba el asesinato de Carolina Dickinson. El artículo citaba a un juez francés que mencionaba a Arce en relación con una información que había pedido a la policía británica. Tommy Onco leyó el reportaje. Según iba leyendo la noticia, me sonó haber leído el mismo informe 5 años antes,
y estaba asombrado que aún no hubieran capturado al sospechoso. Dijo, alertado de la facilidad con que cruzaba las fronteras. Onco se aprestó a comprobar si el sospechoso había entrado en Estados Unidos. En menos de 15 minutos, Onco halló un nombre casi idéntico al del periódico, pero para no acusar a un hombre inocente, decidió comprobar también la fecha de nacimiento. Para ello, después de varias llamadas telefónicas, incluyendo al Departamento de Policía de Saint-Malo en la Bretaña y al consulado inglés, consiguió hablar con los inspectores franceses que llevaban el caso, los cuales en ese momento iban en automóvil hacia Inglaterra. Los inspectores echaron a un lado su vehículo y mirando sus papeles le dijeron a Onco la fecha de nacimiento de Arce. Coincidía. Arce había entrado 4 veces en Estados Unidos y en esos momentos estaba en la cárcel en Miami bajo la etiqueta de acusado con riesgo de fuga. Cuando los funcionarios de inmigración fueron a investigar, comprobaron que se parecía mucho al retrato robot enviado por la policía francesa. Estaba acusado de haber entrado en un albergue juvenil, haber cortado las bragas a una chica irlandesa que estaba dormida y haberse masturbado sobre ella, sin que ésta se despertara. No hubo violencia, pero la chica se puso histérica cuando se despertó por la mañana y se dio cuenta de lo que había sucedido. Arce fue arrestado días más tarde, cuando un estudiante lo vio de pie junto a la cama de una amiga suya en el mismo albergue. 2 días más tarde se comprobó que el ADN del semen hallado en el cuerpo de Carolina Dickinson y la saliva de Arce coincidía al 99%. El extraño, el merodeador de los albergues de chicas, ya podía ser extraditado a Francia, donde existe la cadena perpetua. Un poquito extenso el tema del día de hoy, espero que les haya gustado, que les parezca interesante esta lectura de este libro, Cara a cara con el psicópata, de Vicente Garrido. Los invito a que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal y me sigan en mis redes sociales. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.